Entonces, primera de Juan capítulo 4, vamos a orar al Señor y luego leer el verso 19. Amado Dios, yo pido tu gracia, tu asistencia, tu bendición. Pido que en tu gracia, Señor, tú puedas estar acompañándome en el estudio de tu palabra, que pueda ser de provecho, de bendición para mis hermanos, de edificación, y que podamos, Señor, a través de este simple estudio poder, Señor, meditar un poquito más en lo profundo que es tu amor. Oh Señor, quiero alabarte, quiero bendecir tu nombre, quiero darte gracias por Cristo, porque en Él podemos ver la demostración más grande, Señor, de tu amor. Gracias porque mostraste tu amor, Señor, entregando a tu propio Hijo para perdonar todos nuestros pecados. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo creo que se saben este verso hasta de memoria. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice el verso 9 del mismo capítulo, del capítulo 4 de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Has meditado últimamente, hermano mío, en el amor de Dios y lo que eso implica? ¿En cuán grande es el amor que Él tuvo con nosotros en el Evangelio, enviando a su propio Hijo, dice la Escritura, a morir por un pecador como tú y como yo, que no lo merecíamos? Tú y yo le dábamos la espalda a Dios, tú y yo estábamos en contra de los principios de Dios, en contra de su palabra, no le buscábamos, no le amábamos, más bien lo que quería nuestro corazón y nuestra carne era pecar en contra de Dios, era hacer cosas que desagradaban a Dios. Pero en un momento, a pesar de eso, a pesar de nuestra condición, Él nos llamó, dice la Biblia, con un llamamiento santo. Nos llamó a la salvación, nos llamó a la fe de Jesucristo. No podemos decir que nos amó en ese momento, porque la Biblia dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Imagínense cuán grande es ese amor, que es un amor eterno, tal cual como Dios es eterno. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Porque Dios es eterno, porque Él existe por siempre, porque Él es por siempre y para siempre. Entonces, Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros hemos experimentado ese amor cuando Él nos llamó para la salvación. Cuando Él nos atrajo, como dice, no recuerdo si Amós o Oseas, con cuerdas de amor. Nos atrajo a Él. Y la Biblia dice que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Hermanos, yo estaba leyendo esta semana y meditando acerca del nuevo pacto y la importancia del nuevo pacto para nosotros los creyentes. A veces hablamos poco del nuevo pacto, pero Cristo mismo dijo, esta es la sangre. O sea, Él en su amor, ¿cierto?, derramó toda su sangre y esa sangre es la sangre del nuevo pacto, que por muchos, dijo Él, es derramada para la remisión de sus pecados. En ese nuevo pacto que Él hizo con nosotros, derramó su sangre para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y en ese nuevo pacto no hay nada que nosotros hayamos hecho, porque cuando Dios hizo con el hombre un pacto para que el hombre obedeciera, ¿qué hizo el hombre? Hizo todo lo contrario, él desobedeció. Él rompió las reglas, él rompió el pacto. Como dice la Escritura ahí en los profetas menores, cual Adán, rompieron el pacto. El hombre rompió el pacto con Dios. Entonces, en este pacto de gracia, en este nuevo pacto, el Señor no nos pide que nosotros hagamos algo para poder llegar a Él. Él hizo algo para poder alcanzarnos a nosotros. Y envió a su propio Hijo. Y es tan precioso, es tan profundo ese nuevo pacto,
que dice la palabra de Dios en Jeremías 31, que nos habla de ese nuevo pacto, dice que en ese pacto pondré mi ley en sus corazones. Pondré mi espíritu en ellos. O sea, tú tienes la ley de Dios escrita en tu corazón. Tienes el Espíritu de Dios morando en ti, porque Dios así lo estableció en el nuevo pacto en Cristo. Y todos, dice la Biblia, me conocerán. Todos los que pertenecen a ese pacto, todos le conocen. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Puedes ver el amor de Dios en ese pacto? En esa relación que Dios tiene con el hombre. Él estableció los medios, las reglas y las promesas de cómo nos íbamos a relacionar con Él. Y a través de ese pacto incondicional que es en Cristo. Cristo pagó el precio para que nosotros pudiésemos tener esa relación con Dios. Por eso Cristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hebreos dice que Él es un mediador de un nuevo pacto con mejores y grandísimas promesas. Hermanos, en el antiguo pacto, que no era como el nuevo, en el antiguo pacto Dios escribió la ley en piedras para el pueblo de Israel, en tablas de piedra para que ellos obedecieran, pero ellos no lo obedecieron. En el nuevo pacto Dios escribió la ley no en tablas, sino en nuestros corazones, dentro para que nosotros pudiésemos obedecerla. En el antiguo pacto esa ley los condenaba. Esa ley le decía, tú no puedes cumplirme, es imposible para ti por tus obras, por lo tanto mereces la muerte. En el nuevo pacto somos librados de la maldición de la ley porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Ahora nosotros la obedecemos por amor. Se da cuenta que el nuevo pacto tiene mayores y más grandes promesas que el antiguo pacto. Y todo eso es la muestra del amor de Dios por nosotros. El amor redentor de Dios por su pueblo, lo que estamos viendo en Ruth, ¿cierto? El amor redentor de Dios. Ese amor que alcanza a los pecadores, como tú y como yo. Tú eres pecador, necesitado de la gracia de Dios, necesitado del amor de Dios. Y la Biblia dice que solo podemos experimentar ese amor de Dios cuando llegamos a Cristo, cuando somos llamados hijos de Dios. Por eso que algunos predicadores, ¿cierto? Ya los que ya no me molesta, al principio me molestaba, ahora me da pena y me gustaría que Dios le diera más luz. Pero cuando dice, no, Dios ama a todos por igual, eso no es verdad a la luz de la Biblia. Dime, ¿tú amas a todos los niños por igual o amas a tus hijos especialmente? Dios nos ama como padres. Dios ama a sus hijos de una manera especial. Y de hecho, Dios ama a su Hijo de una manera única, a su Hijo Jesucristo. Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la Biblia dice que Él nos ama a nosotros porque estamos en su Hijo Jesucristo, porque todas esas ovejas le fueron dadas a su Hijo Jesucristo. Y estamos en Él. Por eso Él nos ama con el amor que ama a su Hijo Jesús. Dios ama al mundo con un amor benevolente. ¿Por qué Él no ha condenado hoy día al mundo que merece ser condenado? Bueno, porque Dios es amor. Es benevolente, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Pero el amor especial de Dios solamente lo experimentan los hijos de Dios, los que han tenido un encuentro cercano y personal y único con Él. Ellos son los que experimentan el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mirad cuál amor nos ha dado, dice el capítulo 3 de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, nos está llamando a mirar, a deleitarnos, a gozarnos en ese amor que Él nos ha dado al ser llamados hijos de Dios. Solamente al ser llamado su hijo, tú puedes experimentar ese amor profundo de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos amar más a Dios? Bueno, el texto en el verso 19 nos dice, podemos amarle más si nosotros podemos profundizar más y pensar más y meditar más en el amor que Él tuvo por nosotros. Si comenzáramos, hermano, el Evangelio es tan profundo que podríamos estar toda la vida estudiando el Evangelio y no tocar las profundidades de Él. Es como un mar de navegación que no tocaría a fondo nunca.
Entonces, si tú pensaras, si nosotros pensáramos como iglesia más en el amor de Dios y en la obra de Cristo, en el Evangelio, en cómo se mostró, se evidenció ese amor hacia nuestras vidas y en todos los beneficios que nos ha traído en estos años que llevamos de cristianismo. Yo llevo 21 años ya de creyente y si pudiera pensar en estos 21 años cómo el Señor ha mostrado su amor para conmigo, eso me llevaría a yo poder amarle más. Entonces, invitamos el versículo 19. Porque Él nos amó primero. Pensemos en que Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos a Él. Entonces, si pensamos en que Él nos amó primero, en que Él nos amó antes de la fundación del mundo, en que Él nos amó desde la eternidad, en que su amor es una fuente inagotable, entonces nosotros podemos entender por qué le amamos a Él. Incluso podríamos llegar a amarle mucho más de lo que le amamos. Y hermanos, saquemos de nuestra mente, por favor, saquemos de nuestra mente simplemente el amor como un sentimiento de enamoramiento, ¿cierto? Normalmente tenemos entendemos el amor como un sentimiento de enamoramiento, ¿cierto? Como nos enamoramos, ¿cierto? Cuando conocimos a nuestra esposa, así también nos enamoramos de Dios. No, no es solamente eso, sí hay un sentimiento, sí, yo creo que tú sientes amar a Dios con todo tu corazón, como a veces lo sientes menos, ¿cierto? Como a veces estás más duro tu corazón, a veces estás más seco espiritualmente, pero sé que muchas veces, al igual que yo, sientes amar a Dios con todo tu corazón. Pero el amor no es eso. Eso es un resultado del amor de Dios, el amor a Dios. El amor es algo más profundo. El amor se muestra en acción. El amor se muestra haciendo cosas. Cuando yo digo amar a mi esposa, ¿cierto? Yo debo mostrar con mis hechos que la amo. No con simples palabras. ¿Se imagina? Yo digo te amo y la bofeteo. No le estoy mostrando amor. No estoy mostrando que la amo. Pero el amor se muestra a través de hacer cosas. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no dice que Dios lo sintió tanto en lo profundo de su corazón, ¿cierto? Y sintió amor en lo profundo de su ser y ahí lo dejó. Y le expresó con palabras al mundo cuánto los amaba. No, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue tan grande, hermanos, que Él dio, el amor de Cristo, también que Él dio su propia vida. Él dio su vida por las ovejas. Él dio su vida por los pecadores. Él dio su vida por nosotros. ¿Quién ha dado su vida por ti? Para que tú fueses perdonado, librado de la condenación. Solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él tenemos esperanza. Solo en Él tenemos vida eterna y solo en Él podemos experimentar el verdadero amor. En esto se mostró el amor de Dios, decía el verso 9, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, al nosotros poder entender el amor de Dios, ahora nosotros también podemos amar con un amor correcto, con un amor bíblico, con el amor de Dios. No perfectamente, porque el amor de Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos y nos vamos a equivocar en esa forma de amar muchas veces, pero ya podemos amar y tener una noción correcta de lo que es el amor según la palabra de Dios. O sea, el amor es sacrificial, el amor está dispuesto a entregarse por el otro, el amor es incondicional. Dios no nos pidió nada a cambio a nosotros, sino que Él hizo todo, Él nos transformó incluso para que nosotros viniésemos a Él. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a pesar de que nosotros éramos pecadores, a pesar de que nosotros le dábamos la espalda a Dios, a pesar de que nosotros fallábamos a Dios, a pesar de que no nos importaba a Dios, éramos pecadores, Cristo murió igualmente por nosotros. Porque el amor de Dios es incondicional. No está sujeto a condiciones.
no mira el objeto de su amor. No es por lo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy estamos aquí por eso, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú has pensado en eso alguna vez? ¿Que Dios te pueda amar antes de la fundación del mundo? Si ponemos datos bíblicos de la creación, que estamos aprendiendo eso con los niños, tenemos que poner el principio de la creación no hace millones de años, como dice la pseudociencia, sino hace 6.000 años. O sea, antes de 6.000 años, en la eternidad pasada, Dios nos amó. Dios nos amó. Es increíble pensar en eso. Entonces ahora Él nos llama a profundizar en ese amor, a conocer más de ese amor, el que está en el Evangelio. Que la raíz de ese amor no son las emociones, hermanos, es el Evangelio. Y que más que una emoción nace de un mandato. Por ejemplo, Dios en muchos pasajes de la Escritura nos manda a amar. Él no nos dice sientan a amar, Él nos manda a amar. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea, no puedo decir, no es que yo no lo siento. No, es que no se trata de sentirlo. Es que ahí lo estamos viendo desde un punto de vista equivocado, de sentir algo para expresarlo al otro. No, sino de hacer algo. A eso se está refiriendo la Biblia cuando habla de amar. De hacer algo por el otro. Independientemente si sientes o no. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo tú dices, yo puedo, si fuera un sentimiento, cómo tú dices, yo puedo ir a donde el enemigo y abrazarte, decir te amo tanto, estás esperando este momento para abrazarte, ¿cierto? Para expresarte todo mi amor, cuando Él te ha hecho mal? No, es imposible que la carne reaccione de esa manera. Todo lo contrario, produce un rechazo. ¿Pero qué es amar a mi enemigo? Es simplemente no pagar el mal por mal, sino pagar con bien el mal. Eso es amar. No tienes que decir, hoy lo amo tanto. No pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal. Eso es amor. Actúa diferente. Entonces, ese amor que hemos conocido, nosotros debemos ahora presentarlo al mundo. Presentarlo en medio de la iglesia. En esto conocerán todos, dijo el Señor, que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Y no es que nos andemos abrazando todo el día, sino que andemos sirviendo, haciendo algo por mi hermano. Porque a Cristo el Señor servimos. Cuando damos un vaso de agua a un pequeñito, hablando de los hijos de Dios, a Dios lo estamos dando. A mí me lo diste, dijo el Señor. Entonces mostramos amor a Dios y el amor de Dios lo reflejamos también a nuestros hermanos en la fe. Dice la palabra que debemos profundizar. ¿Cierto? No recuerdo ahora el texto, ¿dónde está? Si alguien lo tiene en su mente, lo encuentra. Debemos profundizar en cuál es la anchura, la longitud del amor de Cristo. ¿Recuerdan ese texto? Si lo encuentran, me lo dicen, por favor, si lo googlean. Pero debemos aprender del amor de Cristo. ¿Dónde nace? En el Evangelio. En la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, eso implica en nuestra vida práctica. Nosotros vivimos el Evangelio. Por eso Pablo le dice a los Corintios, el Evangelio que yo os he predicado, en el cual perseveráis, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. O sea, nosotros perseveramos en el Evangelio, andamos, caminamos en el Evangelio. Efesios 3:18. Gracias, hermanos. Lo tenían en su mente. Dice, verso 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder, con el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow, ¿te das cuenta? Y cuando tú conoces más el amor de Cristo, que excede todo conocimiento humano,
Aún los conocimientos más, y lo vamos a ver después, los conocimientos más profundos que tú puedas tener. El amor de Cristo excede todo eso. Y cuando tú conoces un poco más del amor de Cristo, vas a ser llenos, dice, van a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y no lo dice individuos, sino con todos los santos, a toda la iglesia. Entonces, hermanos, se da cuenta, y eso meditaba yo esta semana, de cuán importante es conocer más del amor de Dios. Pensar más en el amor de Dios. Y que eso lleve a transformar mi corazón, mi vida, mi práctica, mi forma de ser. Me hizo pensar algo que dijo el doctor Renihan cuando estábamos hablando entre pastores en un almuerzo. Él decía, hablando de la vida asociativa de la iglesia, de cómo las iglesias deben relacionarse. Y él hablaba de la importancia de las alianzas entre las iglesias y de cómo debían fortalecerse unas a otras. Pero nos decía algo que llegó directo a mi orgullo y a mi corazón, y que yo lo había pensado antes. Y él decía que muchos piensan cuando tratan de hacer alianzas con otra iglesia o de servir con otras iglesias, ¿qué beneficio me trae el poder ser parte de esa entidad o de esa alianza o de ese compañerismo? Y llévelo a cualquier término, a los hermanos de la fe, al vecino, a un amigo. ¿Qué beneficio me trae? Nosotros normalmente pensamos eso. ¿Qué beneficio me trae compartir con esa persona? Pero ¿cuánto te has puesto a pensar qué beneficio puedo entregar yo a esa persona? ¿Qué amor puedo entregar yo a esas iglesias? ¿Qué dones? ¿Con qué dones puedo servir yo a mis hermanos en la fe? El Señor Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Y a eso se refería cuando hablaba del amor. Hermanos, mejor es dar que recibir. Son palabras del Señor. Entonces, a veces esperamos recibir. ¿Cierto? Queremos una amistad. ¿Para qué? Para recibir, para tener un amigo. Queremos hermandad. ¿Para qué? Para ser bendecido. Pero cuando yo pienso para yo bendecir, para yo dar, para yo amar incondicionalmente. Hermano, ese era el corazón del apóstol Pablo. Me abrió los ojos esa semana en pensar en el corazón del apóstol Pablo, que él lo único que quería era amar, entregarse, aunque amando más, yo sea amado menos. Me hizo dudar hasta de mi ministerio. ¿Por qué estoy aquí? Aunque amando más, yo sea amado menos. Pablo decía en Hechos 20, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. O sea, no me importa nada de lo que suceda, con tal de yo terminar la carrera bien. Amando al Señor, sirviendo al Señor, entregándome por otros. Y cuando comencemos a pensar así, más en el amor de Dios, y a entregar ese amor a otros, y a entregarnos por otros, y a dejar de ver nuestra vida egoístamente, hermano, el cristianismo va a cambiar. La sociedad va a cambiar. Nuestras vidas van a cambiar. Nuestra amargura se va a ir, nuestra tristeza se va a ir. Y vamos a hallar el gozo de servir por amor a otros. Primero a Dios. Primero a los Corintios, vamos ahí. El apóstol Pablo recibe cartas, información, en los primeros capítulos por los de Cloé, de que habían problemas, habían divisiones en la iglesia de los Corintios. Diversos problemas. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Pero acaso está dividido Cristo? Problemas en diversas áreas. Una iglesia con muchos problemas. Después del capítulo 7 en adelante, u 8 en adelante, Pablo recibe una carta que no sabemos cuál es, de los mismos corintios. De los mismos corintios acerca de cosas que estaban sucediendo ahí en la ciudad. Y Pablo comienza a tratar todos esos temas de los cuales ellos le habían hablado también. Y vemos los abusos, hermanos, teniendo dones, teniendo capacidades, teniendo regalos que el Señor le había dado a la iglesia, una iglesia llena de dones espirituales, llena de
hermanos talentosos, pero que buscaban todo eso por egoísmo y sin amor. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirven los talentos? ¿De qué sirve hablar en lenguas en el caso de los corintios? ¿De qué sirve si tuviese todas las profecías si no tiene amor? Si no hay lo más importante, la esencia, quien mueve todo eso, quien mueve la iglesia, que es el amor. Entonces, en medio del problema de los dones espirituales, de que estaban haciendo todo eso a su pinta, a su gusto, desordenadamente, en medio del capítulo 12 y 14, Pablo pone el capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor. Y antes, en el capítulo 12, verso 31, le dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, procuren los dones mejores, o sea, que hayan dones, eso es bueno, es de beneficio para la iglesia, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y dice el verso 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y aquí está diciendo una exageración o hiperbolizando el apóstol Pablo, diciendo, si yo, no está diciendo que él hablaba lenguas angélicas, porque uno dice, Pablo hablaba lenguas angélicas, la Biblia no dice eso. Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas, si llegara a ese punto de hablar lenguas humanas y angélicas, llegar a ese nivel de hablar como los ángeles, porque hermanos no sabemos cuáles eran las lenguas angélicas, porque aún cuando los ángeles venían, hablaban en la lengua de los hombres, en los idiomas de los hombres, y dice, si yo hablase, llegase a ese punto de hablar lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. 1. 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. O sea, imagínense, ya hablo lenguas humanas y angélicas. Tengo la profecía, entiendo todos los misterios, las cosas más profundas, y toda ciencia. Y tengo mucha fe, toda la fe, que puedo trasladar un monte de un lugar a otro. Dice que si no hay amor, de nada me sirve. Y si repartiese, note, otro más, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Saca todas las obras de caridad que usted pueda, pero si eso no está gobernado por el amor de Dios, entonces no sirve de nada. El amor es, y ahí comienza a dar características para nosotros del amor, ¿cierto? Y cuando nosotros damos características de una persona, nosotros damos adjetivos, ¿cierto? Calificativos. Pero Pablo lo que hace no pone un adjetivo aquí, sino que él pone un verbo para hacer ver que como que el amor actuara. O sea, cuando dice que el amor es sufrido, no está dando un adjetivo, sino un verbo. Y él dice, él es como si estuviera diciendo, el amor está actuando, está trabajando, está haciendo. ¿Se da cuenta que el amor no es una emoción, no es un sentimiento? El amor hace algo por el otro. El amor actúa pacientemente. Esa palabra sufrido quiere decir paciente. El amor es paciente. El amor actúa pacientemente. Cuando tú actúas pacientemente, esto es algo que nos cuesta, sobre todo a los varones, quizás. Con tu esposa, con tu familia. Tú estás actuando como debes actuar, con amor hacia tu hogar. Somos impacientes. Cuando hoy día los jóvenes se enamoran de otro y quieren inmediatamente, ¿cierto?, de todo y casarse y mañana, y ni siquiera están preparados, ni siquiera están preparados para el matrimonio. Pero entienden que a veces tienen que esperar, orar, ser amigos, conocerse, para luego ver si es la voluntad de Dios. Y para eso se necesita un amor bíblico. Y eso es lo que debo enseñar a nuestros hijos desde pequeños, a que amen bíblicamente, a que sean pacientes, a que todo tiene su tiempo. Y debemos amar actuando pacientemente con otros.
Y no pienses en las personas que tú amas, ¿cierto? Y que es fácil ser paciente. Piensa también en las personas con quien no te es fácil ser paciente. Piensa si puedes amar y practicar el amor con esas personas que a veces para ti es difícil, ¿cierto? Practicar la paciencia. Pero el amor es sufrido. El amor es paciente. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Hermanos, por eso el amor, como dije, vuelvo y repito, no es un sentimiento. Y el amor, y vamos a los temas que hemos tocado en la familia, el amor no es como la ideología lo presenta. El amor no es un mero sentimiento, sino que el amor lo define Dios. Dios define que es justicia, Dios define que es amor, Dios define que es bondad. Y Dios define que el amor, por ejemplo, en parejas, solamente se puede experimentar el verdadero amor entre un hombre y una mujer. Porque así Dios lo estableció en su palabra. Cuando alguien dice amor es hombre con hombre, mujer con mujer, eso no es amor, porque el amor no hace nada indebido. El amor verdadero. Entonces Dios define qué es amor. Y el amor actúa de una forma, actúa benignamente, actúa pacientemente. El amor actúa sin hacer nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Estás entendiendo lo que es el amor bíblico? Todos estos verbos que usa el apóstol Pablo para decir cómo actúa el amor. Si pusiéramos nuestro nombre en vez de amor, ¿cierto? Dijéramos, Gabriel es paciente, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, ¿podrían caber todas esas descripciones en nosotros, todos esos verbos, en cómo nosotros actuamos? Pero si ponemos a Cristo ahí, Cristo es paciente, Cristo es benigno, Cristo no guarda rencor, no tiene envidia, no se goza. ¿Se da cuenta que ahí hay una descripción plena del amor de Dios? De lo que Él ha hecho todo este tiempo por nosotros. De lo que Él nos ha mostrado durante todo este tiempo. Un amor de que a pesar de cómo nosotros somos, ¿cierto? Él nos sigue amando. Porque todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cristo todo lo soportó en la cruz, hermano. ¿Tú has estudiado un poco acerca de lo que Cristo soportó en la cruz? Todo el dolor físico, todo el infierno que tuvo que pasar ahí por ti, porque tú merecías ese castigo, porque yo merecía ser castigado. ¿Tú has pensado en el dolor de Cristo al hacerse pecador por nosotros? Al cargar en Él el pecado de todos nosotros, tuyo, mío y de toda la iglesia, en la cruz, de haberse separado de su Padre para que tú fueses perdonado. Y me gusta como lo dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué descripción más hermosa, hermano, del amor de Dios, del amor de Cristo. El amor nunca deja de ser. Pero mira lo que dice Pablo ahora, para que los corintios lo entendieran, que lo que ellos necesitaban no era más dones, lo que ellos necesitaban era más amor. Y ese es el propósito finalmente. Ellos necesitaban más amor, pero las profecías, les dice, se acabarán. Entiendan esto, la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No es lo más importante. No es lo fundamental en una iglesia las capacidades que pueda tener, los dones que pueda tener, sino el amor que pueda mostrar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hoy día lo que hacemos, lo que decimos incluso, no es completo. No tenemos la luz completa aún. Pero cuando venga lo perfecto y cuando podamos ver ese amor perfecto de Dios en gloria, entonces conoceremos
lo que aún no conocemos. Hermanos, podemos hablar del amor de Dios, conocer un poquito más, pero no lo experimentaremos plenamente hasta que lleguemos al cielo. Hasta que vamos a nuestro gran amor, a nuestro amor de los amores. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y miren lo que dice ahora Pablo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Son tres cosas esenciales en la vida cristiana. Tu vida cristiana no es una vida cristiana si no hay fe, esperanza y amor. Nosotros necesitamos esas tres cosas para vivir en este mundo, nuestra vida cristiana. Necesitamos la fe para confiar en el Señor, para tener nuestra fe plenamente arraigada en Él, porque Él es la base, ¿cierto?, de nuestra fe. Confiamos en Él por lo que Él es. Y la fe, dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo hemos visto cara a cara a Dios, pero confiamos en que Él es real con todo nuestro corazón, porque hemos visto su mano, su obra en nosotros, en nuestras vidas, la salvación que Él nos ha dado, cómo Él nos habla a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Hemos visto su mano obrando en nosotros. Sabemos que tenemos un Dios real. Hay fe en la vida del cristiano. Hay esperanza porque esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza bienaventurada, dice la palabra de Dios. Esperamos a Cristo, esperamos su venida, esperamos la gloria eterna. Esperamos estar un día con Él para siempre, sin más lucha con el pecado, donde no haya ya más dolor, no haya más tristeza, no hay más enfermedad, no hay más muerte, sino para siempre la gloria con Él, es nuestra esperanza. Permanece en la fe, la esperanza y el amor. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es esencial estas tres cosas en la vida cristiana. Pero la mayor de estas, dice la Biblia, es el amor. Porque la fe va a durar mientras estemos en esta vida. En el cielo veremos todo lo que creímos un día ver. La esperanza también se va a terminar porque por fin llegará nuestro Señor Jesucristo. Pero seguiremos amando. Seguiremos amando. El amor permanece. Porque el amor nunca deja de ser. Y por eso dice después el verso 14, capítulo 14, seguir el amor. O sea, ese es el camino más excelente. Ese es el mejor camino que nosotros debemos seguir. No busque los talentos, no busque las capacidades, no busque la vanagloria. Busca amar más. Y así se van a manifestar tus dones y tus talentos y tus servicios. Ama más a tus hermanos. Ama más a tu familia. Ama más a Cristo. Ama más a tu esposo, a tu esposa. Ama más a tus hijos. Y así vas a reflejar el amor de Cristo. Ama más a tus vecinos. Y cuando ames, pregúntate qué puedo hacer por ellos. ¿Qué puedo hacer por ellos? Porque el amor actúa. Porque el amor actúa pacientemente, actúa benignamente. Porque ese es el amor con que Cristo nos ama. Por eso que debemos profundizar, hermanos, más en el Evangelio. Meditar más en la obra de Dios. Y eso nos va a llevar a amar más a Dios y amar más a otros. Amén. Oremos. Y si no has conocido el amor de Dios, si tú no eres cristiano y no has conocido el amor de Dios, yo te invito hoy a creer en Cristo para poder experimentar ese amor de Dios. Ese amor como un hijo de Dios. Ese amor que Él ha entregado muriendo en la cruz. Debes creer que ese sacrificio que Él hizo fue por tus pecados también. Fue para perdonarte a ti. Fue para salvarte a ti. Solo en Él puedes tener esperanza. Solo en Él puedes tener amor y salvación. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder compartirla junto a mis hermanos. Padre, espero motivar nuestros corazones para el servicio tuyo, para amarte más, para buscarte, Señor, con mayor diligencia y pensar y meditar más en el Evangelio, en esa obra tan preciosa, en esa muestra tan grande de tu amor, Señor, hacia nosotros los pecadores. Gracias porque un día nos salvaste, nos perdonaste y porque Cristo murió por nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, antes de